empezamos la mañana dándole la bienvenida a Mercè Pérez Salanova, que muchísimas gracias por querer compartir todo lo que tú sabes con este grupo de personas que estamos intentando empujar, bueno, pues un nuevo marco con el que pensar cuál es la vejez de las próximas décadas, ¿no? Entonces, te presento muy escuetamente, aunque tienes un currículum muy extenso. Mercè Pérez Salanova es doctora en psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona, es profesora jubilada, investigadora invitada del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro del Consejo Municipal de Bienestar de Barcelona, coordinadora del Grupo de Trabajo sobre Envejecimiento. Tu actividad, Mercè, en el campo del envejecimiento comenzó en el 78 y desde entonces has combinado ámbitos de intervención, de docencia y de investigación, siempre con voluntad de innovación. Interesada por la participación de las personas mayores, ha trabajado intensamente en el diseño y aplicación de iniciativas para favorecerla, como es el caso de las convenciones Las Voces de las Personas Mayores de Barcelona, convocadas cada 4 años y cuya quinta edición fue el año pasado, el 19. Y Mercè, lo que nos vas a proponer es una revisión del paradigma del envejecimiento activo en estos tiempos del COVID, ¿eh? Así que nada, adelante y te escuchamos, ¿no? Partimos entonces, ¿sí? Eso es. Pues entonces tienes que habilitar la función porque a mí me sale que está inhabilitada. A ver. Ahora te la ponemos. Vale. Bueno, mientras, muchas gracias por esta propuesta. Compartir es bidireccionalidad, o sea que yo también estoy muy contenta de poder estar aquí. Le agradezco a Javi Yanguas que me haya propuesto, iba a decir que en catalán decimos, me haya puesto en esta, m'hagi fet aquesta encerrona, ¿no? Que es así, venir para trabajar un rato con vosotros. La propuesta es súper interesante y tengo ganas, o sea que es una, espero que mis ganas sirvan para que haya un trabajo ahí más intenso. Seguro, seguro que lo va a haber. Barcelona hoy os lo he enseñado a algunos, está luminosa y entonces combinar la luminosidad mediterránea con el grisecito del norte vasco, pues seguro que nos va bien. Bueno, mirad, voy a hacer esto siguiendo un esquema que Javi conoce porque en parte lo trabajamos en unas sesiones de revisión del envejecimiento activo y en parte hay otras cosas que vienen, digamos, de otras cosechas. Primero voy a hacer un punto de explorando el paradigma del envejecimiento activo y me voy a centrar en los contenidos básicos, el recorrido y los actores, porque entiendo que una forma que cada vez valoro como más útil a la hora de meterme adentro y de trabajar con grupos metiéndonos adentro en una idea es trabajar buscando un poco su genealogía y la geografía también, ¿no? Cómo es la distribución en el recorrido de los diferentes actores en juego. En esta primera parte luego trabajaré también unas líneas de reflexión, un poco a modo de conclusión, pero más que de conclusión eso, de un pequeño cierre para abrir líneas y luego en la segunda parte pues me centraré un poquito más en ver aspectos de la COVID y ver posicionamientos de organizaciones y ver, digamos, no tanto mirando hacia hacia el propio contexto de pandemia y sus diferentes etapas y manifestaciones, sino más todo lo que eso nos proyecta, ¿no? No voy a hacer para nada una mirada epidemiológica porque no es la mía, es muy importante, pero no es la mía. Y luego cierro una tercera parte con algunas reflexiones y preguntas. O sea que vamos para allá, si os parece. Primero vamos a ver, planteo aquí explorando el paradigma del envejecimiento activo, contenidos, recorridos y actores. El paradigma del envejecimiento activo, sabéis, es bastante conocido, pero vamos a poner informaciones de base
en común para la sesión de trabajo. El paradigma del envejecimiento activo como tal paradigma, digamos, se pone de largo, se presenta públicamente en la Asamblea Mundial, la segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, que se celebró en Madrid en 2002. Antes venía precedido de trabajos que se iban realizando desde la década de los 90 por parte de la OMS, y es un paradigma que en su núcleo plantea la necesidad de la pertinencia y la necesidad, lo ineludible, de pasar de un enfoque de la vejez como desde las necesidades para pasar a un enfoque de la vejez desde la perspectiva de los derechos. Ese sería como una arteria principal, y otra arteria principal sería el de considerar a las personas mayores no solo como destinatarios, sino como aportadores. Hay cinco componentes que son nucleares, es decir, que sin ellos el texto del marco político para la acción envejecimiento activo de la OMS no se sostiene, ¿vale? Cuando hacemos seguro que entre las que estáis aquí hoy hay personas que habéis trabajado o que estáis trabajando, a lo mejor sois súper expertas y yo no lo sé porque no os conozco ni muchísimo menos a todas y todos, pero a lo mejor algunos habéis trabajado en análisis cualitativo, entonces cuando se trabaja ese documento estas 5 nociones se aparecen claramente como nucleares, y por eso me parece que vale la pena entrar en ellas. En primer lugar, la noción de actividad. La noción de actividad es de esas nociones que para un discurso constituye pues, el elemento estrella, ¿no? La noción que hace de capital fuerza en un discurso. La noción de actividad en el marco del documento tiene que ver fundamentalmente con la implicación y no tanto con los haceres, con la implicación en el ámbito familiar, en el ámbito comunitario, en el ámbito asociativo, en el ámbito político, en los ámbitos relacionales de la vida cotidiana. Y la noción de actividad es importante rescatarla aquí, en todas estas pequeñas áreas que yo, no pequeñas, todas estas áreas o ámbitos que he ido mencionando, porque justamente es la noción que, siendo su capital fuerza, es la noción que diríamos en Shakespeare, diríamos, hace la traición al texto, porque es la noción que más facilita la aprehensión por parte de grupos y actores muy diversos, la aprehensión, la apropiación de ese discurso, y a la vez más está contribuyendo, ha contribuido y supongo que continuará contribuyendo a su banalización. La segunda noción clave es la perspectiva del ciclo vital. Esta es una noción que me parece clara a tratar desde 2 vertientes, desde 2 dimensiones. Uno sería la dimensión del aquí y ahora. La perspectiva del ciclo vital y el envejecimiento activo nos estaría sosteniendo una mirada multigeneracional e intergeneracional. Y otra dimensión, otra perspectiva sería la de colocarlo diacrónicamente a lo largo de la vida de cada ser humano. Entonces, desde esta segunda, el énfasis por parte de la OMS es más un énfasis de carácter preventivo. Si tú te cuidas a lo largo de la vida, bueno, pues vas a poder tener mejores condiciones para envejecer. La otra perspectiva, de la perspectiva del ciclo vital, o el otro enfoque de abordaje y de comprensión, es el entenderlo como en este momento de la vida, en este momento de nuestra historia, como desde diferentes momentos del curso de la vida, por tanto desde las diferentes generaciones que estamos conviviendo, pues qué pasa con el envejecimiento y qué pasa con las posibilidades de envejecer activamente. El tercer componente es el componente que yo denomino el enfoque de la planificación.
El enfoque de la planificación también es el enfoque de otra P, que es el enfoque de la participación. Si la participación ya estaba en el primer componente, la actividad, la participación vuelve a estar aquí, pero versada de un modo ya operativo y además versada no únicamente para las personas mayores, sino para aquellos que están implicados también en su hacer y en su cuidado, sobre todo en su cuidado. El enfoque de la planificación, el paradigma, plantea la pertinencia, lo ineludible de que las personas mayores participen en los diseños, participen en la puesta en marcha, participen en el seguimiento y participen en la evaluación de los proyectos, programas, en definitiva de las políticas públicas, que es de lo que fundamentalmente habla ese documento. El cuarto componente es el que denominamos la concepción de la discapacidad. La discapacidad está en el documento y está planteada desde una perspectiva que es la que la OMS ya establece previamente cuando define un modelo de la discapacidad en el que deja de colocar solamente la dimensión biológica para para situarla en una comprensión contextual, por tanto, donde están las relaciones persona y entorno, y en esa concepción de la discapacidad que expresa el documento, lo que vemos es el reconocimiento de las fortalezas en todas las situaciones de discapacidad. Esta es una característica muy importante porque, por dos motivos. Primero, porque está colocando también en el envejecimiento activo y en el marco del envejecimiento activo, por tanto, está colocando a las personas cuando padecen limitaciones funcionales en su vida diaria, limitaciones ligeras, limitaciones moderadas o grandes limitaciones. Por tanto, en el marco discursivo del documento, la situación de la dependencia está recogido y no está recogido únicamente en clave epidemiológica de retardo de aparición de la dependencia. Está recogido, también en términos de qué pasa con los sujetos y qué pasa con las interacciones entre quienes estamos relacionándonos con personas mayores que padecen limitaciones funcionales. ¿Qué ocurre con eso y cómo podemos hacer de manera que se puedan reconocer esas fortalezas? Y finalmente el quinto componente es el que denominamos la orientación multisectorial. La orientación multisectorial viene a señalar que este marco político no concierne exclusivamente a los dos sectores tradicionalmente en juego cuando se ha hablado de vejez y de envejecimiento, que son el sector salud y el sector de los servicios sociales, de modo más amplio todo el campo de la protección social, sino que lo que plantea el documento es una movilización de muchos otros sectores, desde el sector de la economía, el sector de la justicia, el sector del urbanismo, por poner ejemplo de sectores que estaban, que ahora nos parece muy, muy habitual y muy, diríamos, normal que estén hablando de envejecimiento. Creo que en los 90 y en la primera década de los 2000 aún eran muy, diríamos, muy marginales en los discursos respecto al envejecimiento, tenían poca densidad. Entonces, con todo esto, ¿qué es lo que quiero poner de manifiesto? Que aquí tenemos un conjunto de componentes. El último que he mencionado, el de la orientación multisectorial, pues es coherente con un enfoque que reclama la adaptación de las sociedades al envejecimiento y que nos coloca en un entramado de actores mucho más diversos. A mí me parece que esto es muy importante y si me permitís hago una pequeña pirueta y voy a los planteamientos que estáis trabajando vosotros desde Zarberry, perdonad, pero no he conseguido memorizar el término, desde vuestro campo de trabajo ahora conjunto en la construcción de este paradigma de vida plena. Creo que aquí hay un juego muy importante a considerar, que es el de los diferentes actores a tener en cuenta, los actores
implicados, los actores concernidos, no solo los actores, ni muchísimo menos institucionales, o sea, los actores de todo tipo. Creo que estamos en un momento en el que las concepciones que recojan una perspectiva de multinivel, cuando hablamos de cooperación, de colaboración, de coproducción, que si hacemos esa perspectiva multinivel, si intentamos hacernos cosquillas intelectuales para ver cómo trabajarla, cómo recrearla, pues a mí me da la impresión de que podemos avanzar más. Bueno, espero haber aquí situado los contenidos con claridad. Vamos a ver aquí un poco ahora recorridos y actores. En esta especie de copa he colocado tres figuras. Una es la figura de envejecimiento activo, otra es envejecimiento saludable, otra que de alguna manera se está en contacto, como veréis, con una está muy en contacto, activo y amigabilidad. En cambio, con saludable están casi que se rozan, pero no hacen intersección. ¿Qué pretendo plantearos con esta figura? Bueno, lo primero es que antes de que existiera el envejecimiento activo, la OMS trabajaba con la formulación del envejecimiento saludable. Y lo saludable acompañando a sustantivos es una noción muy de la OMS y es una noción, lógicamente, y es una noción que sea solamente de la OMS, diríamos, en sus documentos internos o en su palpitar interno, ¿no? Sino que es una noción de la OMS que se ha plasmado en iniciativas y en estrategias globales mucho antes de que surgiera el marco político y el paradigma del envejecimiento activo. De hecho, desde 1988, por ejemplo, existe la red de ciudades saludables en España, ¿vale? O tenemos, por ejemplo, también que todo lo que son las asambleas mundiales o los consejos mundiales sobre promoción de la salud incorporan estrategias globales de salud que se transversan a lo largo de todas las edades. Por tanto, tenemos ahí un juego, un equilibrio. Las redondas en equilibrio es difícil, pueden quedarse quietas, pero en cuanto alguna se mueve, las otras también lo hacen. Y de hecho, yo me atrevería a decir que en este momento las estrategias que acuñan el término saludable, desde lo que promueven las unidades de la OMS, están por delante de las estrategias que promueven el término activo. De hecho, recientemente todos los trabajos, por ejemplo, en torno al decenio del envejecimiento saludable, son los que los que están liderando estos trabajos son los que han producido posicionamiento respecto a la COVID, al menos públicamente. En el primer número de Nexos, que es una producción desde las unidades de envejecimiento saludable, está centrado en el impacto de la COVID y sitúa como noción clave la capacidad funcional. Es decir, que desde esa perspectiva, para poder llevar una vida plena, el corazón, si se me permite tomar esta metáfora, pues sería la capacidad funcional. Alertarnos, desde mi punto de vista, a esa fuerza que en este momento de nuestra historia tiene el que hayan nociones estrella, ¿no? Nociones fuerza que realmente tienen mucho atractivo, que cuajan, pero que a la vez tienen un efecto negativo, un efecto indeseable, que es el efecto de favorecer la simplificación. De hecho, desde mi punto de vista, tanto el marco político del envejecimiento activo, esos 5 componentes que yo os planteaba, han sido objeto de un proceso de banalización y en algunos casos de marginalización total, porque muchísimas de las iniciativas
que han ido subrayadas o que se han enmarcado o que se han definido como iniciativas de envejecimiento activo, ni han expresado la actividad como implicación, ni se han situado en la perspectiva del ciclo de la vida, ni han incorporado las situaciones de dependencia, ni menos han incorporado que las personas participen en la planificación y escasamente han hecho acciones de multisectorialidad. Por tanto, desde ahí diríamos, bueno, se usa ese término de envejecimiento activo como toda una posibilidad de arrastre y de conjugar o también de, como diríamos, de atraer a múltiples sectores, ¿no? También me parece que hay una cuestión que es muy importante que comprendamos, que es la pluralidad de actores. O sea, todo esto no es un juego de niños. Entonces, el marco del envejecimiento activo va teniendo en diferentes momentos, desde que se presenta en 2002, va teniendo en diferentes momentos iniciativas por parte de distintos actores, iniciativas de mayor o menor alcance, ¿no? A mí me parece que hay algunas iniciativas que merecen especial atención y una de ellas es la que tiene que ver con lo que los gobiernos solos, cada uno de los gobiernos europeos y lo que los gobiernos conjuntamente a nivel europeo realizan. Lo más claro que tenemos ahí son las iniciativas, la muestra variada de iniciativas, por tanto, de usos y abusos de envejecimiento activo en el 2012, en el año europeo de envejecimiento activo sobre las generaciones. Ahí hay una proliferación de actores y de políticas y hay un gran juego donde los componentes vinculados a lo económico en términos de envejecimiento y productividad, pero también a lo económico en el sentido de hacer jugar al envejecimiento activo un papel para reorganizar políticas de mercado de trabajo, está, diríamos, a poco que uno rasque, pues está como muy evidente, ¿no? Toda esta variedad de enfoques llevan a una, desde mi punto de vista, claro está, a una distorsión de la comprensión de esta propuesta de marco político de acción y llevan también a otras necesidades, diríamos, ¿no? A que se empujen otras necesidades de aplicación de la perspectiva del envejecimiento activo. De hecho, la amigabilidad, cuando nace la amigabilidad y se presenta en 2007, nace como una propuesta para poder llevar a cabo políticas de envejecimiento activo, reconociendo que el marco político es, digamos, peca de un grado de definición no insuficiente que permite esa especie tan fluida y tan deshilachada en ocasiones, sesgada o manipulada, los cuatro términos podrían conjugarse, de lo que son sus contenidos. De hecho, aunque la revisión del envejecimiento activo formalmente está inscrita en 2015 a partir de los trabajos que realiza el Centro Internacional sobre la Longevidad de Brasil, a cargo de Alex Calache y de su colega Pfeffel, Luis Pfeffel. De hecho, desde mi punto de vista, la revisión del envejecimiento activo en clave de políticas, es decir, de pasar de conceptos a sustantivos y a lógicas operativas de acción, se construye a través de los trabajos en torno a la amigabilidad, 2007 en adelante, con toda una serie de posibilidades, de luces, de sombras, de contradicciones y de fortalezas que yo creo que siguen estando ahí en juego. Y también con una debilidad que es la de las posibilidades también abiertas de banalización. Es decir, por ejemplo, la perspectiva de la amigabilidad tiene como un elemento estructural la participación de las personas a lo largo de todas las fases, desde los diagnósticos iniciales hasta las implementaciones de los proyectos, y en cambio cuando uno entra en la red de ciudades amigas, en la red global, pues aprecia que muchos de los proyectos que allí se expresan
no tienen nada que ver con la P de participación o con la C de coproducción o con la I de implicación. Tienen que ver con acciones que evidentemente permiten oportunidades a las personas de hacer cosas o de involucrarse a veces en algunas cosas colectivamente o con la comunidad o para la comunidad, pero digamos de una manera muy, coloquialmente, permitidme que lo diga, muy flu-flu, muy poco estructurante, muy poco estructurante. En cambio, hay otras, y entre el grupo tenemos ejemplos, como es el caso de la experiencia estupenda de Donosti, donde esto no es así, la participación está ahí estructurada y es estructurante, y también hay otro elemento que creo que es muy importante reconocer, en el que pocas ciudades han puesto en primer plano, que es también buscar cómo facilitar la amigabilidad activamente y, por tanto, la participación de las personas mayores cuando están en situación de fragilidad o cuando padecen diferentes tipos o grados de dependencia funcional. Entonces, vamos a pasarnos a otro momento. Vamos a entrar en una diapo. Voy a mirar mi reloj. Vale. En una diapo de panorámica de críticas y unos apuntes para esbozar criterios, y quizás correré un poquito más, porque si no me saltaría. Yo creo que es bueno ver las críticas porque de las críticas aparecen luces, ¿no? Y críticas que se han hecho al marco del envejecimiento activo es que es un marco que expresa y por tanto refuerza también muchos modos de vida en la vejez, definidos como en términos de prolongación de los modos de vida en la adultez media y la adultez avanzada, construyendo un tipo de imágenes de revitalización y rejuvenecimiento de la vejez, como las imágenes fuertes, como las imágenes que construyen representación y que construyen imagen válida y por tanto deseada y por tanto incorporada por las propias personas mayores. Hay otro elemento crítico, un segundo paquete de críticas está en la negación de las limitaciones, en la negación de la dependencia como un componente del envejecimiento y como parte de nuestras vidas y de nuestras vidas en la vejez con mucha mayor intensidad y con mucha mayor extensión y por tanto marginando. Hay un tercer tipo de críticas que apuntan a los modelos de participación muy restrictivos, muy poco desarrollados. Hay otro tipo de críticas que apuntan a que se trata de un modelo biopolítico que no favorece propuestas inclusivas a la diversidad de formas de envejecer. Y hay todo un tipo de críticas que hace referencia a las barreras operativas. Las barreras operativas situadas tanto en el bajo grado de transversalidad en las organizaciones, que reclamaría la aplicación de perspectivas del envejecimiento activo reclamaría un alto grado de transversalidad, la escasa aplicación de la perspectiva del ciclo vital, porque las organizaciones suelen estar segmentadas, aunque se digan dirección de niños, jóvenes, adultos y mayores, y también un tipo de críticas en las barreras operativas que a mí me parece especialmente importante, y es la escasa interseccionalidad. Entonces es como si las políticas para la desigualdad estuvieran por un lado, para evitar la desigualdad, o predistributivas, como les queramos llamar, estuvieran por un lado y las políticas de envejecimiento activo estuvieran por otro. Hay todo un paquete de críticas que se podrían articular en torno al señalar que el marco del envejecimiento activo está auspiciando políticas de carácter neoliberal o las refuerza, les da argumento, ¿no? Con 4 aspectos fundamentales que se recogen. Uno es el énfasis mayor a responsabilidades individuales versus a las responsabilidades vinculadas a la noción de solidaridad colectiva. El argumento del cambio demográfico como elemento de justificación de recortes en clave de protección social. La lógica de que las aportaciones de las personas mayores son magníficas y
y muy importantes porque nos permiten compensar los recortes y con esto se hace opaca la crítica a de dónde nacen esos recortes y se hace opaca la crítica a toda la actuación austericida, por ejemplo, a partir de 2007-2008. Y un cuarto elemento que a mí me parece especialmente importante, bueno, importante todos son, pero ese me parece especialmente significativo, que es el tema de colocar la autonomía desvinculada de los contextos y de los entornos. Aquí están los trabajos de Minkler y de Holstein, ¿no? las colegas de la UCLA, que han trabajado mucho más el tema de la autonomía situada en torno a bien común, situada en torno a interdependencia, situada en torno a los vínculos, ¿no? Frente a la autonomía como el ejercicio de autogobierno del individuo como máxima aspiración. Bien, después de este conjunto de críticas, propongo aquí unos apuntes para poder, pues eso, esbozar criterios, ¿no? Recogiendo todas las fortalezas que tiene el marco político para la acción de envejecimiento activo y recogiendo todas las fortalezas que tienen todo ese panorama de críticas, a mí me parece que hay, bueno, 5 grandes paquetes de criterios, no son criterios singulares, 5 grandes paquetes de criterios que estoy segura que vosotros ya los habéis identificado desde vuestro quehacer y en vuestras organizaciones, pero que tendríamos que ver cómo darles camino, ¿no? Cómo darles densidad, cómo en lo que formulamos, cómo lo entrelazamos. Uno es el tema de subjetividades, ¿no? Cómo integrar criterios objetivos y subjetivos y cómo promover marcos donde la subjetividad pueda palpitar, pueda circular. Eso está poco en el marco político del envejecimiento activo, ciertamente. Pero no voy a volver hacia atrás a críticas. Estamos ahora en el punto de esbozar criterios hacia adelante. Estaría todo el tema de cómo trabajar desigualdades y diversidad en este momento, además de la historia, donde la desigualdad crece y las diversidades están emergiendo cada vez más como una necesidad ineludible en la construcción de derechos humanos o en la defensa de los derechos humanos en el siglo XXI. La pluralidad en la participación, cómo es importante pensar en las claves de participación desde los sujetos que tienen que participar y no desde las organizaciones, sean públicas, sean de tercer sector, que promueven la participación. Pensar desde los sujetos no quiere decir que únicamente la iniciativa tenga que venir de abajo arriba, que claro que tiene que venir, sino cuando estamos pensando desde las instituciones, ponernos en el sentir, en la cabeza, en la vida cotidiana de las personas, como hay experiencias en los proyectos de amigabilidad que han intentado y han funcionado con éxito. Cómo entrelazar también aquí lo que comentaba del autogobierno situado y cómo colocarnos a lo largo del envejecimiento. O sea, basta ya de colocar el envejecimiento, un tipo de paradigma que coloque en el envejecimiento exclusivamente las primeras etapas del envejecimiento, como también me opondría, no compartiría el interés de promover un paradigma que solo nos coloque en las etapas de mayor necesidad de apoyo, ayuda y cuidados del envejecimiento, como algunos autores defienden, en el sentido de que el retraso en el aumento de años de vida y el retraso de la dependencia nos tendría que poner a buscar otros nombres para las primeras etapas del envejecimiento. No digo que no podamos buscar otros nombres, buscar nombres y encontrar nombres que nos permitan ver escrito en palabras cómo va cambiando la vida de los humanos, me parece muy importante, pero colocar en eso la solución de los temas no me parece un camino suficiente, al menos. Bueno, vamos a entrar en esta revisión del paradigma del envejecimiento activo en tiempos de COVID, y para hacerlo, pues hay una primera parte sobre posicionamientos de diferentes organizaciones y hay una segunda parte de reflexiones y preguntas. Entonces, en la primera parte, lo que quería compartir con vosotros es, después de un análisis que
que efectué para una tarea que me plantearon, estuve viendo análisis de documentos de organizaciones de Naciones Unidas, estuve viendo análisis de documentos de ACE Platform y estuve viendo también análisis de documentos de organizaciones de acá. Y yo lo que veí, digamos, lo que identifiqué, ni mucho menos pretendo decir que hice un análisis cualitativo de todos esos documentos, ni mucho menos. Pero lo que sí que observé y aprecié, advertí, es que había un núcleo en torno a estas tres nociones: la discriminación, definida como discriminación sistémica, es decir, como una discriminación estructural, los abusos expresados, no expresados porque se visibilizaran, sino justamente los abusos vinculados a la invisibilidad, y después todo lo que concierne a odio asociado a la estigmatización. Pongo en el centro un tema que a mí me parece interesante, porque además seguimos en pandemia, que es todo lo que hace referencia a las respuestas con impactos añadidos. A menudo es solamente en esta primera parte, en respuestas, donde situamos el análisis, y diferentes documentos nos advierten de estos impactos añadidos. Para recoger un poquito los posicionamientos de estas dos organizaciones, pues aquí os comparto las prioridades que identificaba. Un momentín. Que si seguís la lectura conmigo, pues veréis que sí, podríamos decir que como temas, como etiquetas de categorías, pues sí que tendríamos coincidencias, no superposiciones. Pero en cambio sus formulaciones, y las formulaciones nos interesan, no nos interesa solo la etiqueta, pues no nos están diciendo exactamente lo mismo, ¿no? Lo dejo para que podamos seguir avanzando. Tengo mucho interés en compartir con vosotros los caminos de reflexión que a mí me sugirió este trabajo y el ponerlo en relación con el paradigma del envejecimiento activo. Aquí os propongo estas tres figuras con unos contenidos que yo entiendo que nos pueden ser útiles para reflexionar en nuevos enfoques, nuevas configuraciones. Por un lado, creo que la COVID nos está poniendo mucho más sobre la mesa y nos está poniendo mucho más delante de nuestras vidas, por si no nos queremos enterar, un conjunto de nociones que colocaba en este rombo, que son la articulación entre incertidumbres, vulnerabilidades, protección y contingencia, que puede ser y no puede ser. Hay otro paquete que para mí tiene mucho más que ver con la interacción, con la conexión, con las relaciones sociales, que son las nociones que están continuamente también en juego: indiferencia, compromiso, replegamiento y fragilización de vínculos, que estoy seguro, querido también por vosotros, Zygmunt Bauman ya planteaba y que ahora está emergiendo, aunque emerja en ocasiones desde el otro lado de la calle, ¿no? Con el refuerzo de vínculos en tantas iniciativas comunitarias de apoyo solidario en la primera ola de la COVID y en los tiempos iniciales. Y otro paquete de nociones, otro conjunto, paquete parece un poco despreciativo, otro conjunto de nociones que serían la distancia, vuelvo a poner aquí la protección, el compartir razones, y el compartir razones como un fundamento para la construcción de confianza, que es una argumentación que Fernando Fantova, que he visto que también trabajará algún día con vosotros, pues plantea. A mí aquí me parece interesante tomar todas estas nociones, que podríamos juntar las piezas, jugar como con las diferentes piezas que pasa. Me parece interesante ver todas estas nociones enfocadas desde un vector que sería cuáles son las narrativas de protección, cuáles son las narrativas de protección que como que están en ebullición. Si estuviéramos en un fogón grande, como si fuera el fogón de la cocina de Arzat, ¿no? Pues en los diferentes fogones
se estuvieran hirviendo en diferentes ollas o en la sociedad gastronómica, esa en la que yo estaba algunas veces en San Sebastián, gracias a estar trabajando con Javi Yanguas y con otros que ya no nos acompañan. Me acuerdo ahora mismo de Máximo Javi, no puedo dejar de acordarme de él pensando en momentos de trabajo y en momentos también de risas y de vida buena. Pues eso, los fogones trabajando narrativas de protección, ¿no? Tengo aquí algunas preguntas que también me parece que viniendo de la COVID nos ayudan para mirar más allá de la COVID, que son si la extensión de las prácticas de distanciamiento social y el miedo al contacto con el otro se acaban con la pandemia, que está claro que es una pregunta que es para decir, pues no, no se acaban con la pandemia, pero ¿qué impactos podemos anticipar? O sea, yo creo que tenemos que poder pensar en una suerte de mundo de vida plena, envejecimiento y vida plena, que no es lo mismo si ha habido y está habiendo COVID a si no la hubiera habido. La aceleración de la virtualización. Tenemos aquí solamente el problema de la brecha digital, de la exclusión en el acceso a los recursos, o con esa aceleración podemos anticipar impactos en los servicios públicos y en su conjunto en un campo tan importante como son los cuidados. Las personas mayores, guay, ¿por qué? Están colocadas todo el rato al margen de la crisis ecológica, al margen de la contaminación electromagnética, al margen del exceso de movilidad. O sea, ¿por qué los elementos que son respuestas de nuevos movimientos, respuestas de nuevas visiones de cuestiones críticas, por qué hay las personas mayores sí? Y si no, ¿por qué no? Para un envejecimiento digno es indistinto pensar las situaciones como la pandemia en términos de emergencia sanitaria o en términos de vejez y cuidados. Y luego una pregunta que también para nosotros yo creo que es muy importante y es, ¿somos autosuficientes en el cuidado? Lo pregunto porque la retórica, una cierta retórica que se empuja mucho es hacia esta autosuficiencia. ¿La persona puede cuidar de sí misma sin relaciones, sin infraestructuras relacionales, sin compromisos colectivos? A mí me parece que es interesante volver a tomar la noción de hábitus y de habitar que nos ofrece el sociólogo Riquet. Os recuerdo hábitus a saber incorporado en el cuerpo que se hace presente en las prácticas y por lo tanto nos conduce a habitar el espacio, nuestros cotidianos de un modo determinado, habitar conjunto de prácticas y de representaciones que nos permiten como sujetos colocarnos dentro de un orden espacio-temporal, reconociéndolo y a la vez estableciéndolo, Desde esa posición de habitantes de la vida cotidiana, pues os ofrezco esta figura, que es una elaboración que preparé para poder trabajar la noción de un enfoque de la comunidad que viene de Fernando, también Fantova, que es la comunidad como interacción para el bien común como un valor a cuidar y un valor a generar y un valor a construir. Y entonces aquí me parecía interesante colocar el proyecto personal, la participación, este ir y venir a un juego de posición de usuarios, actores, y este ir y venir a un juego de autorrealización, compromiso, con una base de la solidaridad interpersonal y las conjugaciones de ámbitos, ¿no? Ámbitos que podríamos llamar ámbitos o esferas a vuestra preferencia. Ya como resumen, es la última diapositiva, aquí en esta visión de las personas mayores construyendo, ¿no? Reconociendo y construyendo este hábitus en la vida cotidiana, este habitar, perdón, en la vida cotidiana, pues yo veo que identifico que tenemos algunas nociones aquí que son la ciudad. Estamos en una era que se llama la era urbana, por mucho que en este momento, por la pandemia, haya un volver digamos, volver a lo rural, entre 20 comillas, y que además eso pasa en algunas zonas, en otras no. La ciudad, los entornos, cómo pensar en diferentes tipos de entornos cuando pensamos en el envejecer, la pertenencia, la conexión, la sostenibilidad.
la pluralidad a la hora de pensar en las etapas del envejecer, pero también a la hora de pensar en identidades múltiples, las dinámicas inclusivas en términos de intercambios, también en términos de que de aquello que se trate resulte sustancial para las personas, no resulte banal. Y también en términos de estatus, cuando las personas habitamos, cuando las personas estamos participando, ¿desde qué marcos? Marcos específicos, que es una vieja discusión, marcos comunes nos pueden ayudar a compartir más. Compartir es una aspiración, compartir forma parte de nuestras biografías. Si no forma parte de nuestras biografías, puede formar parte de nuestras aspiraciones. ¿Cómo hacerlo, no? Pues bueno, a modo de conclusión, para no dejarla, pues tengo una pequeña algo que es que a modo de conclusión os lo leo. Yo creo que es necesario avanzar en nuevos marcos. Está claro que sí, comparto vuestra finalidad totalmente y me encantaría seguir compartiendo la discusión en otras sesiones. Y quizás recuperemos contenidos de las formulaciones del envejecimiento activo, especialmente de los análisis críticos y de sus reflexiones. Pero lo primero, en mi humilde punto de vista, lo primero para mí, lo sustancial, para poder definir nuevos marcos, es recoger lo que ha sucedido, lo que está sucediendo, las reflexiones que nos vienen desde lo cotidiano de ahora, del tiempo COVID y desde lo cotidiano de antes. Y es cómo podemos avanzar en entornos y en propuestas que defiendan que lo humano es envejecer con dignidad hasta el final de nuestra vida y que para ello hemos de dejar de ficcionar, hemos de dejar de contar con las ficciones como núcleo fundante de los discursos y de las propuestas. La ficción, desde esa ficción que nos transmiten a veces cuando nos dicen es que los años no pasan para ti, y otra ficción es que si te mueves pues vas a vivir toda la vida activamente y que para mejorar los cuidados lo que hace falta es una mejor gestión y ser más eficientes. Esas ficciones y tantas otras ficciones que estoy segura que en este momento os han venido a vuestras cabezas. Bajo mi punto de vista, dejar la ficción, aunque nos coloque en situaciones más inconfortables en la reflexión y en la construcción de propuestas, pero tienen una mayor garantía, van a permitir más confianza. Y si permiten más confianza, puede haber una mayor capacidad de coproducir, de construir y por tanto de avanzar solidariamente hacia adelante. Pues hasta aquí es eskerrik asko y muchas gracias. Cierro mi compartir y me pongo de nuevo en pantalla. Aquí estamos. Pues muchísimas gracias, Mercé. Yo ya me he quedado encandilada cuando te he escuchado hablar de la banalización. Y mal está, pero entre Eva y yo nos hemos intercambiado en el chat de manera privada esto, ¿no? Lo que nos ha sorprendido y lo reflejadas que nos sentíamos con esa consideración, ¿no? De que nos hemos quedado solo con lo que nos interesaba y con lo que era fácil, ¿no? Bueno, pues si os parece abrimos micrófono para que preguntemos a Mercé o hagamos o compartamos las cuestiones que nos han venido a la cabeza. Yo al hilo de lo que ha avanzado Adriana, que hemos estado... Claro, yo soy nueva en esto, bueno, ya no tan nueva, ya llevo como 4 o 5 años, no más, no más en estos temas de envejecimiento. Pero sí que es verdad que la exposición que has hecho, Mercé, para mí ha sido... O sea, yo no había entendido que detrás de ese paradigma del envejecimiento activo había toda esa carga de profundidad. Igual es que he sido, bueno, no sé, para mí ha sido un descubrimiento. Creo que ahí hay cosas muy potentes, que son las que estamos hablando ahora y que en la realidad son las que me he encontrado en la práctica cotidiana.
pero sí que lo que yo he percibido cuando he llegado a este tema es esa idea más banal, más superficial, sin toda esa carga de profundidad que tú has expresado. Y para mí ha sido una sorpresa, porque yo luego en la práctica lo que me he encontrado es que esa visión más superficial ha sido un impedimento, ha sido si me hubiera agarrado a eso, si nos hubiéramos agarrado a eso, no hubiéramos tenido el recorrido que hemos tenido y la capacidad de tener una agenda transformadora y de hablar de otras cosas. Pero me he tenido que separar de eso, porque si no, mucha gente se hubiera quedado fuera, no se hubiera sentido que esto va con ella, no hubiera tenido la capacidad de interlocución que nos ha permitido dejándolo, o sea, no ignorándolo, pero no haciendo referencia a ese marco. Y muy huérfanos porque no había otro marco y resulta que ya en ese marco ya se estaban hablando de cosas, ¿sabes? O sea, para mí ha sido como un poco, no sé. Sí, sí, te comprendo, sí, sí. No, yo creo que, bueno, no creo. En este análisis hay una cuestión que a mí me parece que hemos de considerar siempre, que es dónde está la hegemonía de los discursos. O sea, los papeles dicen unas cosas y luego están los actores haciendo prácticas, construyendo prácticas. Y esa construcción de prácticas puede tomar unas etiquetas, ¿no? Y con esas etiquetas ir navegando. Entonces, yo en este sentido creo que la banalización no es producto del azar, no es así. O sea, la banalización no es nada conspiranoide, no para nada. La banalización tiene que ver con lo que conviene a los actores que toman eso. Y ya está, es así. Entonces yo creo que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. A mí me parece tan bueno, ¿no? Que digas, bueno, es que si nos hubiéramos agarrado vosotros a desarrollar la perspectiva de la amigabilidad o otro tipo de proyectos, aunque no estén con el marco de la amigabilidad, desde el enfoque, la música de envejecimiento activo que dominaba, pues no hubiera funcionado. No estaríais donde estás, o sea, ya estás, esto es así. Pero es así. Javi. De todas formas, bueno, yo felicitarte, darte las gracias. Me ha parecido muy interesante, B, te lo agradezco. Ya nos tomaremos una caña cuando nos dejen por Barcelona, a lo mejor un vinito rico. A mí hay una cosa que yo siempre he tenido con esto del envejecimiento, ¿no? Que es como que, o sea, los planteamientos del sector gerontológico, psicogerontológico en general, no han sido planteamientos banales, o sea, ha habido planteamientos de cierta profundidad, pero en cambio, las prácticas de dichos planteamientos, digo de cierta, porque sí que ha habido una falta de una mirada global de la persona, etcétera, etcétera, ¿eh? Quiero decir que, pero bueno, había planteamientos parciales que bueno, pues que yo sí que los veía como consistentes, ¿no? Quiero decir, yo qué sé. Sí, sí. La teoría de la selectividad socioemocional me parece consistente en términos de teoría, vamos a decir, ¿no? De entender, ¿no? Yo qué sé, los trabajos de la MacArthur, bueno, mil cosas que ha habido, ¿no? En este sentido, ¿no? Pero luego ha habido unas prácticas que se han caracterizado siempre, pues por lo que tú decías de la banalización, ¿no? Y eso es algo que nosotros hemos comentado muchas veces, ¿no? Esa pérdida de complejidad pasa con el envejecimiento activo, yo estoy de acuerdo en esa crítica. Y además me parece que los que construyeron el paradigma luego han pecado de banalizar el paradigma en parte, ¿no? Te quiero decir que había una construcción del paradigma, la que es de la Asamblea de Madrid, etcétera, con unas perspectivas y con unas, digamos, con un posible camino a recorrer, que luego, pues entre todos, de un lado y del otro, pues nos hemos dedicado como a banalizar estas cosas, ¿no? Es como hacer de la parte un todo, vamos a decir, ¿no? Claro, pero estos días que
estaba escuchando webinars y leyendo el libro un par de libros de Innerarity y estuve en el Club de Roma porque de lo que viene y lo que no viene y tal, de repente me he dado cuenta que es que el problema de la banalización, ya lo dijo, es algo que se extiende por toda esta sociedad y no solo al envejecimiento. Yo pensaba, digo, por estas cosas de que uno tiene complejo, no dice, no, joder, en lo mío, la cosa es peor en lo mío, ¿no? Y uno espera que, joder, estos tíos tan listos y tías tan listas de la física teórica, de, no sé, ¿no? Estas cosas tan abstractas, ¿no? Yo qué sé, la María Blasco, ¿no? Pues será no sé qué, pues no. Lees la entrevista del Diario Vasco del domingo y tienes la sensación que ella, pues a lo suyo, y de la mirada del envejecimiento, pues desde lo suyo y tal, ¿no? Es decir, que no hay un afán de esa comprensión, ¿no? El otro día lo decía, estoy leyendo el libro último que ha sacado Edgar Morin, ¿no? Sobre la epidemia, que por cierto os lo recomiendo porque está muy bien. Y no es que no sepamos nada, o sea, no dice nada nuevo, ¿no? Pero bueno, siempre, no sé, siempre te da un aire fresco, ¿no? Bueno, la cosa es que creo que hay un problema con esto de la banalización muy importante y muy serio y afecta, ¿no? O sea, afecta a todo, afecta a la política, afecta al mundo de la vejez y creo que, o sea, yo soy muy pesimista sobre la posibilidad de darle la vuelta a esto, os lo confieso. Soy muy pesimista. Sí, sí, os lo digo de verdad. O sea, sí, o sea, de una mirada más multidimensional, pesimista. De una mirada a largo plazo, pesimista. Y no penséis que estoy en un periodo depresivo de mi vida, es que lo llevo pensando mucho tiempo, ¿no? Entonces, con esto del paradigma, el planteamiento de Sarveo es un planteamiento que yo creo que es intelectualmente, bueno, a mí por lo menos me lo parece ambicioso, ¿no? Y entonces siempre pienso si será bien entendido y siempre pienso que tenemos que luchar contra esa banalización de lo que viene, porque el asunto no es a veces, ¿no? Hacer un planteamientos, que hay muchos planteamientos, sino ser capaces de, ¿no? De cómo implementar esto y no dejar que se haga de la parte un todo, ¿no? Bueno, este era un poco el comentario a raíz de lo que te estaba escuchando y así, ¿no? No sé, sin más. Sí, gracias. De nada, encantada. ¿Puedo hacer un comentario? Bueno, por mi parte, encantada de que lo hagas. Javi, claro, yo en la escala en la que yo me muevo, que es lo local y muy acotado, yo no veo tanto, no afán de comprensión, sino no saber sostener la complejidad y no saber sostener el no saber. Yo lo que me encuentro en mi nivel es que no sabemos ese trabajo en cualquier ámbito más multidimensional, de cómo se interactúan unas cosas con otras, qué relaciones tienen. No sabemos y como no nos gusta o nos incomoda decir que no sabemos, pues entonces enseguida pasamos página y nos ponemos a saber lo que hacemos, que es lo nuestro. Para mí, yo eso es lo que veo a mi nivel. Y para mí la respuesta a eso, pero esto es una pedrada que yo tengo, es que eso, la manera de aprender a hacerlo es desde y lo has dicho tú, Mercé, desde la proximidad, desde la vida cotidiana. Y como trabajamos desde la escala grande y luego desde ahí todo va en cascada y no sabemos articular esos flujos desde lo cotidiano, lo pequeño y construir desde ahí, pues entonces estamos fastidiados. Pero para mí lo multidimensional, la complejidad, todas estas cosas que una de las respuestas, no digo todas, pero es trabajar en esa clave pequeña, desde la proximidad, desde lo cotidiano y con un enfoque comunitario. Pero bueno, estos son pedradas mías que no sé hasta qué punto, pero mi vivencia me lleva a pensar eso. Arantxa, ¿has levantado tú la mano? No te oímos, ¿eh? Micro, Arantxa. Micro. Tienes que activar el micrófono. ¿Me oís? Por ahí, May. Ahora sí.
Es que tengo hoy bastantes problemas técnicos. En primer lugar, mi agradecimiento a su exposición. Reconozco que yo necesito tiempo para asimilar todo lo que se ha dicho, porque para mí es muy nuevo, ¿no? Pero me ha llamado la atención muchas cosas, pero entre ellas cuando textualmente dice dejar al lado las ficciones. ¿Cómo se construye una reflexión compartida desde la base de la diversidad, desde la base del respeto a la multiculturalidad, si no somos capaces de construir unas ficciones que nos permitan al menos tener ese marco general común, ¿no? No tanto las que igual tenemos ahora, que tendríamos que ser capaces de superarlas, pero sin ficciones a mí me cuesta. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, qué interesante, porque igual tenemos una comprensión distinta, un entender diferente de la ficción. La ficción, tal como yo estaba planteando, la necesidad de dejar ficciones es justamente lo que nos ensombrece, es justamente lo que tiene que ver con lo que nos gustaría, pero que nos está engañando. Por eso es ficción. O sea, es como si, imagínate que yo en estos momentos yo me tengo, no es verdad, lo estoy poniendo como un ejemplo, Arantxa, Adriana, que quede claro que yo tengo mi tiempo reservado para trabajar con vosotros y bien a gusto. Pero si ahora tuviera que montar una ficción, ¿vale? De haceros creer que me están llamando a la puerta o que se está quemando no sé qué aquí al lado y que yo tengo que salir corriendo. Y eso fuera lo que yo quiero que vosotros os creáis, porque yo quiero acabar con esta reunión, ¿vale? Si yo quiero acabar con esta reunión y monto esta ficción y vosotros os quedáis con esta ficción, yo salgo indemne de mi incumplimiento de compromiso con vosotros, que es que voy a estar como mínimo hasta las 11 de la mañana. ¿Me explico? Es decir, las ficciones pueden hacernos la vida aparentemente más agradable o más confortable. Por eso he puesto esos ejemplos respecto al envejecimiento de si por ti no pasan los años. Y yo tengo como respuesta cuando a veces me dicen esto, pues no me lo digas porque yo no quiero ser momia. O sea, si no pasan los años es que estoy ahí quieta parada. Y si estoy ahí quieta parada es que me estoy momificando. En ese sentido, o sea, si la ficción la tomamos como los ideales, hacia dónde queremos ir, que no era esa mi definición, entonces es otra cosa, ¿de acuerdo? La ficción, yo justamente estoy hablando como todo aquello que un poco nos enreda, todo aquello que nos está, no tanto poniendo piedras en el camino, sino justamente cuando nos dicen, no, si esto no, esta subida no, nada, esto nada, esto en un cuarto de hora lo haces, no, que voy con tacones, mujer, pero no, bueno, ponte zapatos planos, pero no hace falta que te pongas deportivas, esto nada. Ahí, digamos, estaría la ficción. Justamente al hacernos creer que las cosas no son complejas, estamos en la ficción. ¿Sí? No sé si me he explicado, Arantxa, o aún te lo he puesto más difícil. Es que está claro que interpretamos el concepto de ficción de distintas formas. De distintas maneras, Yo, ya desde está. mi mundo, el derecho es una ficción. Bueno. Es una pura ficción y nos ha permitido pues, llegar a determinados consensos, ¿no? Claro, si yo cuando entiendo lo que claro. La definición es de otro mundo totalmente distinto. Claro, ya está. Qué bueno que lo has planteado, porque así también yo recojo que aquí tenemos como ángulos, construcciones desde ángulos diferentes, ¿no? Es así, y es bueno saberlo. Gracias. Bueno, a ti. Sí, sí. Salvador. Y Luis. Buenos días, Mercé y todos. Muy agradable y muy interesante lo que nos has comentado. Pero yo quiero plantear un asunto entre lo urgente y lo importante.
Y lo urgente, pues todos sabemos en este momento, es la pandemia. Y entonces, yo tengo unos amigos, son nonagenarios y uno pues reside en una residencia. Y en esa residencia pues ha habido un caso de COVID, no sé si de uno de los habitantes o de uno de los de servicio. La reacción ha sido, siguiendo los protocolos, pues cerrar la residencia, todos quedarse en sus cuartos, y claro, algunos cuartos pues dan a la calle, otros cuartos pues dan al patio, ¿no? Y son pues de 10 metros cuadrados, 8 metros cuadrados, 12 metros cuadrados. Claro, personas de 90 años, de 95, de 85 años, tener que hacer 24 horas al día sin ninguna asistencia porque se piensa, bueno, pues se les aísla, pero automáticamente no se provee de otros servicios para la motricidad, para la conversación, para las emociones, para nada, ¿no? Si tienes televisión, pues te la pones, y si no tienes televisión, pues te paras el libro o el día como te lo puedas pasar. Y si tienes libros pero no tienes condiciones buenas de visión, pues no haces nada, ¿no? Entonces, claro, todos esos aspectos para las personas mayores, ¿cómo? Hay que pasarlas para poder llegar luego a unos proyectos de futuro, porque el presente es el primer paso para el futuro, ¿no? Y bueno, pues sí me gustaría, aunque igual no encaja en la reflexión suya, pero sí me gustaría escuchar, si es posible, unas palabras sobre estas situaciones tan dramáticas para esas personas, ¿no? Uh-huh. Bueno, Luis, yo creo que quizás voy a estar en el terreno de lo común, pero lo digo con toda la sinceridad, ¿eh? No me escapo de que es un tema sobre el que yo no he construido una reflexión densa al respecto. Lo que pienso es que, primero, como esto no lo habíamos experimentado y no estábamos preparados, no se estaba para nada preparado, no hay el haberlo pensado, ¿vale? No hay el haberlo pensado antes de febrero y marzo. Otra cosa, punto 1. Punto 2, otra cosa es que de marzo a ahora ya han pasado unos cuantos meses y quizás ya podríamos haber pensado algo para esas situaciones que se dieron en marzo y en abril y en mayo y que vemos que ahora vuelven a darse y que es posible que vuelvan a darse. Entonces, el grado de dedicación de energías de todo tipo que se ha dirigido a obtener una vacuna, que yo comparto, la importancia de las vacunas, no, en absoluto las minusvaloro, al contrario, pero si comparamos el grado de importancia que se ha dado a esa fabricación de vacunas, diseño, creación y fabricación de vacunas, con la importancia que no se ha dado al tema que tú estás planteando, pues estamos hablando de una realidad que es esa que no podemos dejar de lado. O sea, cuando vosotros os estáis planteando un proyecto de poder defender un proyecto de vida plena, yo creo que sois bien conscientes de saber que eso significa un empujar a favor de los derechos humanos a lo largo de la vida cuando la marea y la corriente vienen en contra. Eso sí que tenemos que saberlo, porque si no lo sabemos, pues ya no es una cosa de banalización, sino de ingenuidad. O sea, yo pienso que necesitamos compromisos colectivos muy fuertes para poder mover determinadas barreras. Hay una noción que a mí me pareció muy, no sé si viene de ella, pero me pareció, yo la escuché a ella hace poco en esto, que era lo salvífico, de Marina Garcés, que comentaba contigo no hace mucho, Javi, ¿te acuerdas? Y lo salvífico es aquello, yo te salvo, diríamos, el mensaje en la narrativa es, yo te salvaré la vida, pero tú tienes que estar dispuesto a ceder todo lo que haga falta. Entonces, la vida de esa mujer nonagenaria o de ese hombre nonagenario
todo lo que sea para salvarla, pero a costa de todo lo que sea también. Entonces, ese pensamiento salvífico es un pensamiento y una práctica que en estos momentos tiene mucha densidad en nuestras vidas cotidianas, individual y colectivamente. En cambio, la otra, la del decir, bueno, de acuerdo, pero aunque haya un riesgo, vamos a ver cómo. Al menos empecemos a pensar que el tema principal es que esas personas, y ahí venía algo de las nociones que decía, respuestas con impactos no previsibles, estamos salvando, preservando las vidas, pero no, es que ya no es que no estemos preservando la calidad de vida, es que estamos vegetalizando la vida casi, me atrevería a decir. Ya sé que es un poco salvaje la expresión. Y a esto no estamos consiguiendo darle la vuelta, Luis. Tú lo estás planteando porque esto lo estás planteando porque lo has visto. Me es igual si lo has visto y lo has vivido anteayer o hace una semana o hace 2. No sé si has mencionado el tiempo, pero eso yo no lo he anotado, no lo he registrado y no lo he anotado. Esto no está siendo, que yo sepa, a lo mejor Javi, que está muchas más, como está en todas partes, pues a lo mejor Javi puede decirnos si alguien está estudiando en estos momentos esto, pero está estudiándolo no de laboratorio de estudiarlo, sino de estudiarlo diciendo, a ver, se podría hacer esto, se podría hacer lo otro, podríamos ver por aquí, por allá, no sé. Yo, por ejemplo, desde la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, de todo lo que escucho cuando se habla de cuidados, de que alguien esté estudiando cómo trabajar esto, cómo abordar esto, en absoluto. No únicamente no estábamos preparados para esto, sino que diríamos como que todas las organizaciones, desde la dimensión espacial, desde la dimensión de la gestión, desde la dimensión de la organización de los cuidados, estaba preparado para lo opuesto, para todos juntos todo el rato. Y todos son muchos. Quiero decir que yo, bueno, me atrevo a emitir una hipótesis de cómo podría haber sido si hubieran habido más un funcionamiento bien arraigado de pequeñas unidades. ¿Podría haber sido distinto lo que hubiera pasado con la pandemia? En los lugares de vida compartidos, es igual, en Donosti, en Euskadi o en Cataluña o en Murcia, me es igual. ¿Hubiera sido lo mismo? Pues a mí me da que no. No quiere decir que no hubiera habido pandemia, ¿eh? No quiere decir que no hubiera habido pandemia, pero yo creo que no hubiera sido lo mismo, ni sería lo mismo las respuestas que estaríamos dando a esa situación que ya no es de aislamiento, es de deprivación. Pues Mercè. Por alusiones, va Javi, porfa, dime que alguien lo está estudiando. Dos cosas por alusiones. Mirad, no tengo aquí los datos, pero sí que he estado mirando. ¿Me dejáis un segundo? Y ¿Sí? os lo cuento. Mirad, digo para que veáis, mirad, a datos del 11 de octubre, ¿vale? De este 11 de octubre, ¿sí? En Alemania, de las muertes total, por muertes de residentes, del tanto por ciento total, o sea, muerte de personas mayores que estaban en residencias, ¿vale? Respecto al total de muertes de cada país, ¿vale? Lo digo porque esto tiene que ver con los modelos de atención, porque en algunos países hay más unidades más pequeñas unidades que en otros, ¿no? Vale, pues a ver, la sorpresa, ¿vale? Al día 11, ¿eh? Esto es de un informe de AUISA que hemos pedido al SIS sobre el COVID, ¿vale? Que nos lo mandaron ayer. Digo, para vuestra atención. Alemania, el 39%, Australia, el 75%, Austria, el 36%, Bélgica, el 61%, Canadá, el 80%. Sí, sigo, ¿eh? ¿Vais, eh? A ver, Corea del Sur, el 8%. Dinamarca, el 35%, Mercè. Eslovenia, el 81%. España, el 63%. Estados Unidos, el 41%. Finlandia, el 42%. Francia, el 46%. Hong Kong, el 29%. Lo que os quiero decir
es que la sensación que da, y tengo que darle unas vueltas a esto, es que no es tanto cómo eran las residencias como lo que se ha hecho en el país por el COVID. Y creo que tiene razón, que a mí me hubiera gustado que las residencias fueran más pequeñas, ¿eh? Vaya esto también por delante, porque me parece que COVID o no COVID, por un lado. Digo, ¿eh? Por otro lado, otra cosa que quería comentar. Mirad, yo en el sentido de lo que estábamos hablando, llevo ya varios días, bueno, llevo ya unas semanas dando vueltas, tengo ahí un artículo medio escrito. Si os fijáis, bueno, si leéis lo que están diciendo los virólogos, los que supuestamente saben de virus, yo el otro día estaba en un par de conferencias del Club de Roma de Barcelona, que lo lleva un señor que que se conoce bien, se llama Alan Aspa, Sí. que fue director general de la Fundación La Caixa hace unos años y tal. Bueno, y estaba un virólogo, un par de virólogos, estaba Inerari, Daniel tiene desde Navarra tiene el don de la ubicuidad, ese sí que tiene el don de la ubicuidad, y estaban algunos más, ¿no? Bueno, la cosa era, el virólogo planteaba un poco los distintos virus que en este momento están activos o a punto de hacer el salto de especie o que se pueden contagiar, y puso varios ejemplos que yo, la verdad, desconocía que se estaban dando ahora. O sea, sabía lo de la fiebre del Nilo en Andalucía, pero no sabía, por ejemplo, que en Europa había habido una epidemia del H5N1 y del H7N1, o sea, de la gripe aviar, que había liquidado a la tira de gente. Bueno, eso es el desconocimiento, yo soy un ignorante en eso y no sé nada, pero luego mirando, claro, lo que todo el mundo yo creo que entendemos mal y creo que tenemos que entender bien es que esto del COVID es una prueba. O sea, a partir de aquí lo que cambia es la vida, cambia la vida. En Corea solo la ha palmado el 8% de las personas que estaban en residencias, no porque las residencias de Corea sean pequeñas, sino porque el país tomó claramente una mirada distinta sobre esto, sino que se lo pregunten a la hija de Eva. Claro, ya, y que es que la hija de Eva está en Corea, por eso le decía, sí, trabajando. Entonces, claro, ¿qué sucede? Que yo creo que lo que a mí más me asusta de esto de las residencias es, uno, no se han tomado medidas, marzo nos pilló desprevenidos, ahora se toman medidas las que se toman, ¿eh? Eso por un lado, uno, pero dos, el mundo cambia y hacemos como que no cambia. Esto para todos es muy importante, pero en particular, por ejemplo, para los derechos de los mayores o de la gente más vulnerable, me da igual, para los cuidados de larga duración. Para todas estas cosas trae un mundo distinto y no estamos, o sea, creemos que va a venir la vacuna y vamos a ir a la calle como estábamos. Y es verdad, si, oye, a mí me dicen que está bien, yo me vacuno, me quito la mascarilla, si yo también quiero salir. Yo sueño reiteradamente con coger un avión e irme 8.000 kilómetros a cualquier lado del globo terráqueo. Me dicen, incluso estoy dispuesto, bueno, me da lo mismo ir al sitio, haga frío, haga calor, me ase, no me ase, porque, ¿sabes? Todos necesitamos dar abrazos, tocar, que nos toquen. Pero yo creo que esto va a cambiar y creo que tenemos que aplicarnos en ver esto desde una perspectiva distinta. Creo que esto va más allá. O sea, yo estoy, porque no solo, o sea, veo, por ejemplo, el borrador que el gobierno está haciendo de en qué nos vamos a gastar los fondos en los cuidados de larga duración y creo que no entienden esto. No. Creo que no entienden que la cosa es distinta. Creo que no lo entienden. Y además parece que eres de Antoñita la Fantástica, ¿eh? Pero yo viendo un poco cómo lo están haciendo desde otros sitios, la información que hay y tal, a mí me parece que la cosa es, vamos, estamos en un periodo claramente de transición muy importante que nos coge con el pie cambiado y con las seguridades que no van a ser las que teníamos. Y no sé, yo lo veo un poco así, por eso te decía, ¿no? Que a lo que tú decías, yo creo que la cosa está más complicada, me parece a mí, ¿eh? Ya. Ya. Nada más gracias, Javi, yo solamente quería añadir un comentario a lo que había dicho. No era tanto que el hecho de que estuviera más extendida una forma de vida de pequeñas unidades
mirando solo, no como si hiciera una burbuja dentro de la residencia. Si en una residencia hay pequeñas unidades, pues entonces van a haber menos defunciones, menos muertes en esa residencia. No, yo a lo que quería marcar y quería aludir es que sí, la concepción de pequeñas unidades, la concepción y las prácticas, por tanto, ahí me apunto con Eva, el aprendizaje desde lo cotidiano de nuevas alternativas de cosas, no en el abstracto de los enunciados de atención en la centrada en la persona, sino en los haceres cotidianos, haciendo las pequeñas unidades, descubres, haces, montas, desmontas, preparas. Si eso estuviera más extendido, yo hago la hipótesis de que encontraríamos otras respuestas prácticas para cuando la epidemia entra en una residencia, ¿no? Encontraríamos, Sí. eso es lo que estoy defendiendo, ¿vale? O lo que estoy defendiendo, lo que argumento, porque comparto totalmente contigo, Javi, lo que dices de que estamos en un periodo de transición, genera unas incertidumbres de narices y, digamos, el juego de actores y el juego del poder juega lo que juega. Entonces, no se puede hablar de que hace falta una mirada distinta, porque como que aún no está claro quién la tiene, pues entonces tiene que continuar. Ahora, en nuestro pequeño hacer, yo sí que pienso que hay cosas que podemos, hay cosas en las que nosotros podemos contribuir a que al menos el seguirte creyendo que, pues hayan unas cuantas voces que no defiendan seguirte creyendo que esto va a ser como era. Y a lo mejor pues introducir, que es muy importante que pensemos si las personas tienen que estar aisladas, ¿cómo van a sobrevivir emocionalmente al aislamiento? Esta pregunta, Pero ¿no? si claro, Merced, pero yo me refería a eso en términos de que esto no es solo para ahora. No, Es decir, claro que no. como no es solo para ahora, agrava mucho más lo que planteaba Luis, ¿verdad? Eras tú, ¿verdad? El que planteabas, ¿no? Lo que planteaba Luis, ¿no? De su amigo de 90 años en un centro residencial. Claro, agrava mucho más eso, porque a mí me parece, o sea, hoy en el periódico también a la mañana, ¿no? Si las medidas que ahora el gobierno vasco nos va a dejar irnos ¿no? A mí me va a dejar ir a Pamplona, a casa de mi hermana, a celebrar las Navidades y tal, que por cierto ya están en las terrazas, ¿eh? Todos a la tarde allí y tal. Vale. Claro, el asunto es que tenemos que aprender a manejar el riesgo. Y el riesgo en la atención a las personas dependientes creo que es muy importante. Esa idea del riesgo, ¿sabéis? Yo igual estoy influido por la filósofa esta francesa, ¿sabéis? No me acuerdo ahora el nombre, la que murió, que tenía un libro sobre el elogio del riesgo, se titula. Es una mujer que murió además salvando la vida a un niño, una mujer de 50 años, y ella plantea que en el fondo lo que viene a plantear, traducido al tema de los cuidados, es que uno tiene que poder elegir entre, por ejemplo, en el caso del virus, ¿no? Poder sobrevivir al virus, es decir, y pagar el precio que haya que pagar, o uno puede decir, oye, yo voy a aceptar un riesgo porque lo que no quiero pasarme son los 2 próximos años sobreviviendo en una habitación de 8, 10 o 12 metros cuadrados. Eso en el caso del amigo de Luis parecía estar solo, pero yo he estado visitando gente, yo sé de gente que ha estado en esos 12 metros cuadrados, han estado 2 personas sin salir, que les dejaban la bandeja del desayuno a las 9 de la mañana y se la cogían a la 1 del mediodía y le dejaban otra y así un día tras otro y un día tras otro y no salían, no andaban, han pedido masa muscular y les han caído con 80 y muchos años, pues 5 años por cada mes, ¿sabes? Y ya está. Y incluso alguna se ha muerto en esa situación al cabo de un tiempo, ¿sabes? Claro, yo creo que de esto tenemos que hablar porque esa vida con supuestas seguridades yo creo que está desapareciendo. Entonces, me parece que la atención hay que repensarla con respecto a esto y creo que, claro, entonces, ¿qué sucede? Pues por una amiga de mi hermana que ocupa un cargo en Navarra de relevancia política muy directamente relacionado con el COVID, ¿no? Claro, si quieres dejar de hacer algo, el partido político de turno te lleva
te amenaza con llevarte a la prensa porque vas a tomar una decisión de riesgo o vas a depositar la confianza entre la responsabilidad. Entonces, claro, estamos jugando a un juego que a mí me parece que es muy peligroso, que es muy cortoplacista y, ¿no? También creo que en la manera en que yo tengo de ver esto o las preguntas que me hago, ¿no? Lo que pasó con el Tamiflu, la gripe aviar, la compra de los laboratorios, también yo creo que sirvió para pensar que los virus no eran para tanto, ¿sabéis? Que estábamos un poco vacunados de incertidumbre también, ¿no? Porque a mí se me quedó eso, ¿no? Esas compras de un medicamento que no servía y pasta para el bolsillo de los laboratorios, ¿no? Que te hace desconfiar también, ¿no? Entonces yo creo que estamos en una situación en la que esto, por ejemplo, de cara al envejecimiento y de cara a la parte más vulnerable de la vejez, creo que va a tener unas consecuencias enormes en cuanto a derechos, en cuanto a cómo se articulan los centros, en cuanto al modelo de atención, en cuanto a la vida en la vejez, la contribución al bien común, todo lo que queramos decir respecto al propio paradigma de Sarberry y cómo se puede implementar esto en un contexto, porque Sarberry está hecho desde un contexto de seguridades hipotéticas, pero ahora tenemos un contexto de inseguridades y yo a veces miro y digo, me cago en esto, ¿cómo, no? ¿Cómo? ¿Esto cómo? ¿Cómo? Bueno, no sé, perdonad, que me estoy hablando mucho, ya lo siento. Pero él tenía a Xavier, tú habías pedido la palabra. ¿Se oye ahora? Sí. Sí. Mercè, muchas gracias por la presentación. Me ha venido la imagen del iceberg, que no se os ha enseñado a la punta, pero por detrás hay muchas cosas que quizás necesitaríamos, pues no sé, otros niveles de reflexión y de interiorización. En concreto, con respecto al recorrido que ha realizado del paradigma de envejecimiento activo y sobre todo las líneas de reflexión y críticas, ha señalado unas cuantas, ¿no? Sobre los modos de vida y cultura, negación de las limitaciones, modelos de participación restrictivos, no se tiene en cuenta la diversidad, barreras operativas. Desde Sarberry, lo que hemos hecho ha sido, hemos analizado esas referencias que tú has señalado, empezando desde el envejecimiento saludable, pero desde las propuestas del envejecimiento activo del 2002 en Madrid, la reflexión del 2012 de la Unión Europea, la amigabilidad de 2007, etc. Y analizándolos, lo que en nuestra interpretación, lo que nos ha parecido ver es que en esas propuestas se tienen sobre todo en consideración los ámbitos relacionados con las necesidades fisiológicas y de salud, de seguridad y protección, es decir, necesidades primarias de subsistencia, muy en relación con el envejecimiento saludable de la primera fase. Y después se añaden también necesidades de participación, tal como has comentado, en participación activa, pero que quizás desde la lectura de otro enfoque más psicológico, más sociológico, hay también otra lectura de lo que son necesidades, que no solamente son necesidades, son potencialidades y capacidades del ser humano, vía Nussbaum, etc. No se tienen en cuenta, por ejemplo, otras necesidades que nos parecen vitales para el desarrollo íntegro de la persona humana, como las necesidades afectivas, en esos planteamientos, las necesidades lúdicas, estéticas y artísticas, que también son necesidades importantísimas, y que todo esto de alguna de la forma entra en el background de darle la necesidad de no hacer acciones como pollos descabezados. Se ha quedado paralizado. Sí. Se ha quedado la imagen congelada. Como ha dicho el iceberg, vamos a poner el punto de humor.
No será, bueno, no sé. Ya estás, aquí está. El micro. No sé si habéis escuchado. Hasta afectivas. Yo tengo anotado hasta necesidades afectivas. Vale, sí. Entonces, necesidades afectivas. Y por otra parte, que echamos de menos en esos planteamientos también las necesidades lúdicas, estéticas, artísticas. Y por otra parte, que la acción, claro, se puede realizar muchas acciones y mucho activismo. Es cierto que, tal como tú lo has entendido, la acción es mucho más densa, puede ser más densa, pero que es importante subrayar que la acción tiene que tener, de alguna de las formas, tiene que tener un proyecto, un sentido de la vida. Entonces, ¿qué te parece esa crítica que realizamos a esas propuestas que actualmente están marcando las grandes líneas del paradigma del envejecimiento activo? Yo lo comparto, lo comparto totalmente, en todas las vertientes que tú apuntas, Xavier. Yo veo que hay muchos elementos que conviene hacer emerger para que haya densidad frente a la simplificación o a la banalización, y además para que haya otros componentes y además diferentes niveles en los componentes, ¿sabes? O sea, yo pienso que hay cuestiones de las que tú ahora, por ejemplo, decías, trabajar las potencialidades. Pues trabajar las potencialidades es poner más densidad a una forma de comprender la vejez que si solamente trabajamos la capacidad funcional, como pretende el envejecimiento saludable, digamos, con esa fuerza al capacitismo, ¿no? O trabajar más la variedad, la riqueza de posibilidades de encontrarle sentido a la vida, y saber que además esa no tiene por qué ser continuada, no tiene por qué ser siempre lo mismo. Por ejemplo, creo que también hay algo que es bueno considerar, que es darle mucha importancia a las biografías, pero no remitirnos solo a las biografías. Es que como era abogada, ¿no?, como Arantxa, pues seguro que le gustará participar en un grupo de dar apoyo a un grupo de activistas de derechos humanos. A lo mejor Arantxa ya no tiene ganas, ya tiene ganas de otra cosa durante un tiempo, y a lo mejor al cabo de los 5 años de estar en otras cosas encuentra una confluencia, ¿no?, hace una liaison, un enlace, y vuelve a recuperar cosas del derecho, no sé. Pues yo continúo haciendo actividades en el campo del envejecimiento, pero yo desde el 17 pues estoy haciendo teatro. Y digamos, y es un compromiso, una vez un año con un grupo, otro año con otro grupo de personas, pero para mí tiene muchísimo sentido. Y dices, pero que tú ya habías hecho teatro cuando eras jovencita y eso. No. ¿Me había hecho ilusión? Sí, pero estaba como eso que ponemos en la boca de las personas cuando se jubilan. Entonces ahora voy a hacer todo lo que quería haber hecho y no he podido hacer. No. Quiero decir que a mí me parece que hay algo también que para mí es importante, que no sé si vosotros lo veis así o no, pero que es entender que las vidas de las personas van fluyendo y no las podemos mirar de una forma lineal. No tenemos por qué considerarlas de una forma lineal. Lineal es como el tiempo, son las semanas, los meses, los años. Pero nosotros no tenemos por qué pensarnos a nosotros mismos o pensar en los otros o en las propuestas que hacemos de manera lineal, ¿no? Creo que ahí, si abrimos esta ventanita, yo creo que abrimos más oportunidades de pensar y de estar dispuestos a haceres variados, ¿no? ¿Me explico? Es decir, que ahí, y por eso, aunque la propuesta que vosotros, Zarberry, estáis trabajando se sitúa en un nivel general, yo creo que es muy interesante
que la podáis, en algunos momentos, la podáis contrastar con los haceres cotidianos en entornos concretos. O sea, por ejemplo, a mí hay gente que me dice, jo, Mercé, a veces no, pero otras veces cómo se te nota que tú eres de ciudad mediterránea. ¿Por qué? Porque yo tengo más en mi cabeza, no por la luz, seguramente también, por lo que es el tipo de vida, las formas de vida, ¿no? Pero entonces, en vuestro planteamiento, digamos, no que lo paséis por filtros, sino el poderlo versar, ¿no? Y si esto lo tuviéramos que versar bueno, pues en gente que vive en caseríos o que vive en pequeños pueblos o que vive en ciudades de menos de 20.000 habitantes, o sea, todo esto, o versar en lo que nos decía Javi, o sea, ¡wow! Un mundo que está cambiando, ¿no? Un mundo nuevo en el que tenemos muchas incógnitas y si solamente nos ponemos a pensar en el mundo nuevo con tantas incógnitas, pues a lo mejor nos quedaríamos paralizados, pues diríamos, si hay tanta incógnita, ¿cómo voy a hacer nada? Pues claro, tenemos que decir, vale, pues claro que hay incógnitas, pero vamos a pensar en escenarios posibles. Yo creo que poder bajar a realidades concretas permite mucho la reflexión y poner en contraste el mundo de las ideas con el mundo de las vidas de las personas, ¿no? Como poner mujeres y hombres, mujeres con una orientación sexual u otra, hombres con una orientación sexual u otra, gente, digamos, de genealogía de apellidos vascos, gente de genealogías de apellidos que vienen de otras partes. Si eso lo entrecruzamos, a mí me parece que podemos tejer tapices, si tomamos esta metáfora, más ricos. Hoy me he enrollado muchísimo, pero estoy de acuerdo contigo, Xavier, sí, sí. Puedo comentar lo último, me ha parecido, es decir, cuando hemos insistido mucho en el tema de la vida cotidiana, de lo concreto, ahora en tu última intervención has añadido otro elemento más, es decir, la vida cotidiana sola, sin perspectiva, sin una visión, pues es un poco como el pollo descabezado, ¿no? Es decir, que la vida cotidiana es totalmente manipulable, hay cantidad de mecanismos que de alguna de las formas nos crean necesidades innecesarias. Entonces, yo pienso que se necesita un poco los dos enfoques, ¿no? El enfoque inductivo de abajo, pero también el enfoque deductivo de arriba. Es decir, sí, necesitamos para hacer cualquier planteamiento tener una visión de las cosas. Sí. Entonces, ciertamente en este momento de Starberry, y es muy interesante lo que estás diciendo, para mí al menos, cómo traducir todo esto en la realidad concreta, pero se necesita tener una visión. Se necesita tener una perspectiva de cuáles son las posibles dimensiones del desarrollo integral de la persona humana para después traducirlo después en lo concreto, y lo concreto llevarlo hacia arriba, ¿no? Es un poco el pensamiento de la recursividad o de la complejidad, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y yo creo que tengo la impresión también de que si en vuestro grupo hay, digamos, discursos que vienen más de abajo hacia arriba y otros, para entendernos, ahora, poniendo una etiquetilla, y otros de arriba hacia abajo, pues también puede ser muy enriquecedor. Adriana, ¿cómo vamos de tiempos? Vamos fatal y me da mucho apuro porque ya tendréis cosas que hacer, además de reflexionar, porque nos has hecho pensar mucho, Mercé, y te lo agradecemos un montón. Aprovecho para recordaros que vamos a tener unas semanas de vacaciones de Starberry, pero son vacaciones hasta un cierto punto, porque sí que os voy a mandar un par de preguntas en relación a con qué os habéis quedado el día de hoy y qué creéis que es indispensable que sí o sí metamos en el puchero de Starberry. Eso lo primero. Y lo segundo, la siguiente sesión, Mercé, estás invitadísima, por supuesto, es a cargo de Marijo Moreno, que ha estado con nosotras hasta hace un ratito. Ella es arquitecta
y va a hablar precisamente de los entornos para el envejecimiento. Ella está especializada en ello y bueno, pues será el día 27 de enero, mismo horario, de 9:30 a 11. Bueno, voy a empezar a poner a 11:15, porque ya va siendo tradición que nos alarguemos un poquito. O sea que nada, recibiré la... ¿Y es el mismo enlace? ¿Es el mismo enlace? No, será un enlace distinto, pero Mercè, estás ya en la lista de los invitados. Yo os lo agradezco mucho, por poco que pueda sí que lo haré, porque me resultó muy, de verdad, lo digo con toda sinceridad, muy sugerente y veo que puede ser muy estimulante y en lo que yo pueda, pues también sinceramente aportar, pues lo haré, claro que sí. Bien. Adriana, si me permites, yo me he despistado, pensaba que era hasta 11:30, pero solo un titular. Es que me parece que con Mercè hablar de participación me parece que es clave y creo que desde este tipo de planteamientos y de marcos hay una enorme oportunidad porque la participación, quienes nos dedicamos a eso, no tenemos bien resuelto cómo incorporar a procesos de coproducción, de cocreación, personas en situación de exclusión o personas desde la vulnerabilidad. Eso no lo tenemos bien resuelto y creo que es un Mercè ahí puede dar muchas pistas o por lo menos poder hablar de ello. Sí, no podía renunciar a hacer ese comentario. Gracias. Vale, sí, sí. Pues estupendo, pues muchísimas gracias a todas y a todos. De mi parte también, ha sido un gusto. Gracias. Buen día y buenos ánimos. Agur. Mismo. Chao. Agur.